el análisis de la palabra de Dios referente a lo que es el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Y hoy estaremos analizando lo que es el ministerio en conjunto, cómo es de que en grupo, en armonía, trabaja el Señor Jesucristo y con todos sus discípulos, que por toda la faz de la tierra divulgan su palabra, su evangelio, su salvación, su ministerio. Tiene que haber ese grupo que se trabaje en armonía con las escrituras, con la enseñanza de Jesús. Aquel discípulo, aquel seguidor de Jesús, aquel evangelista que quiera evangelizar con sus conceptos o con su manera, es decir, con sus ideas, pues obviamente no va a lograr tener ese éxito deseado, porque se tiene que tener la idea, el concepto de Jesús, tiene que haber una armonía para trabajar juntos. Por ello hoy estaremos viendo el ministerio en conjunto, que consiste en que Jesús y los discípulos, todos los que estamos por toda la faz de la tierra, trabajamos a la par, o se trabaja a la par, obviamente respetando jerarquías de cada quien, pero se trabaja a la par. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22. Todo esto que estamos analizando se puede ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo del 22 al 30, y en el asunto de cómo trabajamos en armonía. De hecho, el propio Señor Jesús lo dice, que separados de Él nada podemos hacer. El ministerio en conjunto tiene que ser el ministerio que Jesús dejó plasmado, escrito en su santa palabra, y obviamente las enseñanzas que se tienen que volver a ministrar, pero ya por parte del discípulo. Pero se sigue trabajando a la par, sigue trabajando en grupo, sigue trabajando en armonía, Jesús y con todos los discípulos que estén por toda la faz de la tierra divulgando su evangelio. Dice ahí la Biblia, Juan capítulo 3, versículos 22 y 23, dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Bueno, no hay una contradicción en el versículo 22 y Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 1, cuando dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. No hay una contradicción con lo que dice aquí. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí y con ellos y bautizaba. Porque realmente quienes los bautizaban los discípulos, pero porque tenían a Jesús a sus espaldas, o tenían a Jesús como dándoles esa orden, que es lo que se sigue en la actualidad, que es lo que se sigue haciendo. Luego dice el versículo 23, Juan bautizaba, es decir, los discípulos de Jesús bautizaban, pero también Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Es decir, a la par estaban trabajando el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan el Bautista, que al final de cuentas vendría a ser un ministerio unificado o en conjunto, porque ministraban precisamente las enseñanzas de Dios o la voluntad de Dios. Y hoy, aunque Jesús físicamente ya no esté por la faz de la tierra, pero en un sentido espiritual sí, y aparte sus enseñanzas están escritas en el libro de Dios, en el santo libro de Dios, y es como si Jesús anduviese todavía en su ministerio aquí en la tierra, porque lo dejó aquí en su palabra. Y aquellos evangelistas, aquellos obreros de Dios que van ministrando la palabra de Jesús, es como si trabajaran en conjunto a la par, tanto Jesús como todos los discípulos que están por toda la faz de la tierra. Puede haber un discípulo aquí en México, Estados Unidos, Argentina, en Rusia, y Jesús está en todas partes ayudando a ese ministerio. En esto consiste el ministerio en conjunto. También consiste en que ambos ministros ambos ministerios son dados del cielo. Dice capítulo 3, versículo 25 al 27, dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y vuelvo a mencionar, no hay contradicción, porque Jesús nunca bautizó. ¿Por qué Jesús nunca bautizó? Porque pues luego todas las personas iban a querer que Jesús los bautizara, entendiendo la jerarquía de Jesús. Dice el versículo 26, vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Es decir, lo que se hace
en la actualidad, tomando esto como ejemplo, que es lo mismo que se hace, lo que se hacía en ese tiempo es lo mismo que se hace, es que el ministerio de Jesús, que está escrito en su palabra, y el ministerio que hace el evangelista, es un ministerio dado del cielo, porque todo esto vino del cielo, provino del cielo. Más adelante Jesús lo vuelve a mencionar, que Él es del cielo y Él trajo el evangelio, trajo la palabra, y eso fue dado por el Padre. Entonces, consiste en que ambos ministerios son, son dados del cielo y ambos ministerios, pues, que al final de cuentas sería uno solo, unificado, tiene toda la validez para la purificación, para el perdón de pecados. Si se hace aquí, se hace en cualquier lado, porque Jesús está. Si se está trabajando a la par, ahí está Jesús. Consiste en dejar en claro que quién es el Cristo, para que aquel discípulo, aquel evangelista no se vaya, o aquel ministro de Dios no se sienta lo que no, o lo que no es, o lo que no debe ser, sino mostrar claramente quién es el Cristo. Dice el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, está diciendo Juan el Bautista, sino que soy enviado delante de él. Y en esto consiste el ministerio en conjunto. Dejar en claro quién es el Cristo, quién es el Mesías, quién es el Salvador, quién nos puede salvar. Dejar en claro de que el evangelista no te puede salvar, dejar en claro que el evangelista no te puede dar perdón de pecados, dejar en claro que el evangelista no te puede, no puede pues él dar la absolución para un perdón, o que, bueno, pues en este caso sería lo mismo, no puede perdonar pecados, no puede dar la salvación, no puede, simplemente el evangelista o el discípulo o el ministro de Dios lo que tiene que hacer es dar la enseñanza de Jesús y dejar en claro quién es el Salvador, quién es por quién se obtiene el perdón de pecados, que es por la sangre de Jesús, quién es el que vino y murió y dio su vida por nosotros. En esto consiste, es decir, es un ministerio conjunto, pero respetando lo que es de cada quien. O sea, como seres humanos, como discípulos, como ministros de Dios, tenemos que entender cuál es la función nada más que tenemos, y es de llevarlos al Salvador. Aunque trabajemos de forma en armonía y de forma en conjunto, tiene que haber una armonía para trabajar, para poder llevar una alma a Jesús. Se tiene que trabajar en armonía. Si no se tiene Jesús, entonces no hay armonía. No se puede trabajar en ese conjunto que se necesita para llevar las almas a Jesús en la actualidad, como fue en ese tiempo también. Consiste en dejar en claro cuál es la función del discípulo. Dice la Biblia, versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo. La esposa en ese tiempo no era la iglesia, porque la iglesia todavía no estaba edificada, pues todavía no moría el Señor, sino la esposa en ese tiempo era el pueblo judío de raza, pues, o el pueblo judío racial, el pueblo de Israel. Él era la esposa en ese tiempo, y el esposo es Jesús. Luego vemos allá en Romanos capítulo 7, donde el Señor muere, el esposo muere del pueblo racial, para que se pueda unir a un nuevo esposo. En este caso es aquel que resucitó, que es el mismo Señor Jesucristo. Pero para que no haya malentendidos, la esposa aquí que menciona la Biblia no es la iglesia, sino es el pueblo racial, porque primero vino a los judíos. El evangelio primero fue ministrado a los judíos. A las ovejas perdidas de Israel vino el Señor Jesucristo, luego se divulgó por toda la faz de la tierra, pero primero vino ahí. Entonces aquí el esposo es Jesús, y la esposa es el pueblo de Israel. Se puede aplicar en la actualidad, sí se puede aplicar ya como iglesia, pero entendiendo el significado original de la palabra. Y lo que aplicamos aquí es de que el amigo del esposo es el evangelista, es el amigo del esposo. En este caso, aquí fue Juan el Bautista, dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, mi gozo esté cumplido. Esto es para que el amigo, el evangelista, el ministro de Dios no se sienta como dueño, pues, de la iglesia, aunque ya hemos visto que no se refiere a la iglesia como es en la actualidad, pero que sí se puede aplicar a lo que es la iglesia. O sea, la aplicación sí se puede hacer en el sentido espiritual. Pero para que el evangelista no se sienta dueño de ese pueblo, porque ese pueblo es del esposo, es de Jesús, para que no se sienta con autoridad, para que no se sienta que puede mandar, para que no se sienta que puede hacer y deshacer. Él solamente es el amigo del esposo de lo que hoy es la iglesia. Esa es la función del evangelista, del ministro, y se trabaja en armonía, se trabaja en conjunto, tanto Jesús como todos los evangelistas que están por toda la faz de la tierra. Consiste en que debe de sobresalir Cristo. Aunque hay un ministerio en conjunto, siempre quien debe de sobresalir es aquel que es el Salvador. Dice el versículo 30,
es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es decir, cuando uno está evangelizando, no habla de su vida, no habla de lo que uno ha hecho, no da su testimonio de lo que uno mismo es, sino de lo que uno habla es de Jesús. Es necesario que yo mengue para que Él crezca, es decir, es necesario hacer crecer a Jesús. Y es necesario, consiste este ministerio en conjunto en dejar o en hacer sobresalir aquel que es el Cristo. Porque a las personas de nada les sirve que uno les hable de su vida, de lo que uno es, de lo que uno ha hecho, de lo que uno puede hacer, y no les hable de Cristo, el Salvador. Porque el Cristo, Jesús es el que puede salvar, Jesús es el que puede perdonar, Jesús es el que nos puede llevar al Padre, no uno. Por eso en esto consiste el ministerio en conjunto, en hacer sobresalir al Cristo que es el Salvador. Y esto es lo que nos menciona aquí la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22 al versículo 30, como le hemos titulado o subtitulado como el ministerio en conjunto. Dios los bendiga a todos.